Sumate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestra alianza cotidiana de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, de enero a diciembre, les proponemos, antes de comenzar cada uno de nuestros programas, combinar dentro de lo posible las respectivas imaginaciones. Pensamos, siguiendo una idea de Eve Bonafini, que si la radio es algo que termina funcionándonos en los teatros de la mente, digamos en los pasillos de la memoria, está bien predisponernos antes de cada experiencia para que los programas de radio, eso con suerte y viento a favor, se conviertan no en programas de radio solamente, sino en experiencias. Al fin y al cabo, en la era en que vivimos, tal vez la diferencia entre los humanos y los hombres programados por las máquinas, o aquellos que sin sentimientos parecen a veces máquinas en su accionar, sea el uso responsable de la imaginación y con ello la empatía y la búsqueda de una belleza que no sea individual sino colectiva. Si ustedes están listos, nosotros también, y entonces podemos comenzar la búsqueda de la experiencia de hoy. Hoy comenzaremos por el lado de el que unánimemente ha sido considerado el escritor más grande de la Argentina. El domingo son 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la muerte en Ginebra, Suiza, el lugar que había elegido para pasar sus horas finales, de un escritor gigantesco, parido por la cultura, la sociedad argentina, con repercusiones mundiales muy importantes y que para muchos de los grandes expertos en la literatura del mundo es uno de los 10 más importantes de todos los tiempos. Al menos eso escribió un famoso autor anglosajón en un libro que se llama El Canon Universal de la Literatura. Borges mide en las grandes ligas de la literatura del mundo e incluso se enseña en muchos lugares, en el mundo anglosajón, en el mundo británico, como un escritor local, como un escritor de la propia lengua. Borges tenía un costado anglófilo muy claro. Había aprendido de niño con una abuela inglesa la lengua de las Islas Británicas, en todo caso el inglés y el gaélico, una lengua previa a la conformación del inglés moderno. Tradujo a Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, cuando era un niño de escuela primaria. Vivió encandilado por ese mundo anglosajón, pero al mismo tiempo era un escritor que escribía en la lengua de Cervantes. Era alguien que se negaba a los influjos permanentes sobre su clase cultural de la lengua francesa y que construyó en base a las mitologías de su territorio, el territorio de la Argentina, una obra gigantesca y muy particular. Saben que en el mundo de la literatura las novelas, por ende los novelistas, son los que tienen mayor prestigio. Borges nunca escribió una novela. Se negó sistemáticamente a las novelas. Le gustaban las literaturas de un aliento diferente. Fue básicamente un enorme cuentista, un cuentista respetado en el mundo entero, muy influyente por otra parte y muy original. Nunca escribió cuentos largos. No hay un cuento de Borges que en un libro tenga una extensión mayor de 6 o 7 páginas. Creía que había que condensar mucho la literatura, que no se podía escribir igual que se hablaba, que había que hacer un proceso de selección interna muy grande para llegar finalmente a lo que podrían considerarse algunos productos perfectos, muchos de ellos adaptados al cine o a la televisión. Pero además Borges fue un poeta muy interesante, en la medida en que fue poniéndose mayor, en la medida en que, a partir de sus 50 años, perdió la vista, se concentró mucho en la poesía, donde pudo trasladar sentimientos que a veces no parecen presentes del todo en su obra como cuentista. Por otra parte, fue un ensayista. Escribió sobre muchos asuntos vinculados a la cultura universal y la cultura nacional, de tal manera que se convirtió en un faro de la literatura del mundo sin haber escrito nunca una novela, y eso pasa poco. Hay Borges para recordar por donde lo encontremos. El otro día un invitado nos charlaba sobre Borges y la filosofía, pensándolo como un filósofo nacido en la Argentina. No tuvo una doctrina propia, pero su modo de encarar los conceptos centrales de la filosofía, la ciencia del saber sobre la existencia,
configuran una anomalía en la historia propia de la literatura. Hay quienes ven a Borges como, desde las ciencias y la matemática y la química y la física, cuánto conocimiento había ahí. Otros desde los conocimientos esotéricos, hay un montón de esos. Otros desde la cábala o la relación con las religiones tradicionales, de eso abunda. Hay quienes podrían hacer perfectamente un universo de Borges convertido en letrista de canciones que fueron famosas, de eso hay de todo. Pero el mundo Borges es mucho más amplio, y siendo Borges un escritor de matriz antiperonista, pero con muchas etapas en su vida, escribió un libro que nunca se publicó, de loa a la Revolución Soviética, cuando era un adolescente, la Revolución Soviética de 1917. Fue fervoroso radical de Hipólito Yrigoyen cuando volvió a la Argentina y le tocó esa era. Después fue poniéndose conservador. Le preguntaron una vez a Borges, ¿usted es muy conservador? Y dijo, no, un poco conservador. Muy... se es socialista, comunista, anarquista, uno es muy fervoroso. Cuando es conservador, es tímidamente conservador. No sé si tengo razón o no. En la era del peronismo acendrado, como ocurrió con buena parte de la intelectualidad y la clase media, de la que era un exponente destacadísimo, y sus amigos bastante garcas y oligarcas, aunque él nunca lo fue, de una familia venida a menos, era un empleado municipal en una biblioteca, conformó una parte de aquello que le causó muchas antipatías desde el campo de lo nacional y popular. Luego, durante la dictadura militar, no solo revisó sus posturas, ya se había perdido la oportunidad de ganar el Premio Nobel de Literatura por su apoyo a gobiernos calamitosos como Pinochet, o su entrevista con Videla. Una visita de las Madres de Plaza de Mayo en su casa para que firmara una solicitada por los desaparecidos le abrió un universo nuevo. Y ese Borges, el de ese nuevo universo, terminó concurriendo al juicio de las juntas en 1985, escribiendo cosas tremendas sobre la dictadura militar, la deshonra de los uniformes de la patria, incluso la guerra de Malvinas, que lo afectaba personalmente, la guerra entre Inglaterra y Argentina, que era como una guerra entre dos de sus personalidades posibles. Al respecto, en los cines de Argentina ahora, Borges no amaba el fútbol, no gustaba nada el fútbol. Durante el Mundial 1978 le hicieron una entrevista para la revista Gente y le preguntaron qué opinaba del Mundial, y respondió al periodista Rodolfo Braselli, ¿qué Mundial? Mientras todo el mundo estaba embebido de las dosis del Mundial, dijo, no entiendo el fútbol, 22 personas corriendo detrás de una pelota, podrían tener una cada uno. Esas clases de chistes y de humor que también vinculaban al Borges más intelectual con un deporte de masas. En estos días en Buenos Aires está en cartel una película sobre el partido de Argentina e Inglaterra, Mundial 1986, los 2 goles de Maradona. A Borges le llamaría la atención que la película concluya con un poema suyo, y que es un poema escrito durante la guerra de Malvinas por un escritor que sentía que había dos personalidades suyas que estaban enfrentadas ahí. A esas dos personalidades las llamó Juan López, el argentino, y John Wark, el británico. Ese texto breve dice así: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno fue Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Borges desde el tango, su poema para Jacinto Chiclana, obra de Piazzolla, Borges, 1965, la voz de Edmundo Rivero. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer. En el libro
Los 7 jinetes de Northumbria, el investigador argentino Martín Adis, un filólogo, fue detrás de la pista de por qué cuando Borges murió le pidió a su última compañera, a su esposa María Kodama, que en la tumba que adorna el monumento de homenaje al final de su vida en Ginebra hubiera una inscripción en una lengua sajona antigua. Fácilmente se descubre que es un fragmento de un viejísimo poema de la cultura inglesa, la balada de Maldon, que relata el momento en que un grupo de hombres de una aldea de Northumbria, el norte oscuro de Inglaterra, se resiste por primera vez a una invasión vikinga en un tiempo que ninguno conoció. Mueren todos, pero dan batalla. Se convierten en valientes inmortales. El único que sobrevive de esos valientes jinetes escribe un canto del que se conservan solo algunos versos perdidos. Adis dice que cuando el poeta Evaristo Carriego, Borges escribiría un libro sobre él más adelante, visitaba la casa en Palermo Viejo de los Borges, le contaba historias de guapos y de valientes de una era pasada, como Jacinto Chiclana u otros, esos que se batían a duelo criollo y eran tan valientes que no les importaba morir por un ideal, y los relacionaba con aquellos 7 jinetes nortumbrios de la historia anglosajona. Él no había podido verlos, pero casi que podía ver los nombres de estos que más cercano a su barrio eran los guapos sargentos. Siempre el coraje es mejor, escribió Borges, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Jacinto Chiclana existe porque Borges lo retrató. Para Jacinto, estamos compartiendo en el streaming Chiclana, una de las muchas conferencias que Borges dio sobre temas muy diversos. A 40 años de su partida el domingo, Borges y la tarea del artista. Ahí va. Usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa. Está trabajando continuamente, cuando sueña también. Cuando hace un cuarto de siglo se publicó el libro Borges para principiantes, mucha gente me preguntaba, como autor de buena parte del libro, ¿y por dónde se empieza a leer a Borges? A un compadrito le canto, que era el patrón y el... Porque sobre Borges hay un prejuicio, es difícil
es denso, no se entiende. Podemos entender su simbología, los gatos, los tigres, los espejos, los laberintos, pero a veces su prosa es complicada. Yo siempre recomendé la poesía, pero ¿es tan complicada la prosa? ¿O hay que detenerse y leer sin distraerse? Algunos de sus cuentos, como Emma Suns, nos meten en complejidades extraordinarias. O el Aleph. La influencia de esa estética y de esos cuentos sobre el resto del universo cultural es muy grande. No sé si chino mulato. Jairo con Daniel Vinelli interpretando El Títere, otro de los poemas de Borges musicalizados por Piazzolla. No les resultaba ingrato. Borges inventó también un asunto vinculado a la dualidad. Él sostenía que había dos Borges y que el que escribía posiblemente no era el mismo que caminaba por las ciudades. Esa idea de que somos títeres de la manipulación de un ser superior al que no conocemos. Esas ideas tan de Calderón de la Barca respecto a que nunca sabemos cuando dormimos si soñamos que somos príncipes, si somos príncipes soñados por nosotros mismos, o nunca seremos príncipes si solo soñamos eso. Lo onírico, aquello que el psicoanálisis, que no le gustaba demasiado, lo creía una superstición, considera central en nosotros, pero sin ensayo de por medio. El tipo que se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato, aquel que murió. Borges y yo, Borges diciéndose a sí mismo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. El Borges más sentimental de todos, el de también sus gustos en público, el olor del café por la mañana temprano. Hay una vieja idea de que aquel que pinta su aldea puede convertirse en universal. Borges, que amaba mucho la ciudad de Buenos Aires y sobre todo los barrios del sur, también pintó la aldea de su vida. La tarde se ha aclarado. Un recuerdo de un padre que ya no está. Pero ese recuerdo aparece porque cae la lluvia. Cae o cayó. ¿Cae o cayó la lluvia? La lluvia es una cosa
que sin duda La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. quien la oye caer a recobrar. Sabemos que los sentimientos humanos son básicamente universales, son los mismos. Y los sentimientos no cambian con el paso del tiempo. Cambian las tecnologías, cambian los entornos, pero la melancolía, la tristeza, la alegría, la euforia, la envidia. Esta lluvia que ciega los cristales Parecen sentimientos eternos como la lluvia, que estuvo y estará. Y sin embargo, cuando estamos tristes o estamos alegres, sentimos que el sentimiento es único, como cada vez que aparece la lluvia para cambiarnos los planes. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Un padre que vuelve con la lluvia y que no ha muerto. Borges le pedía a María Kodama que pusiera The Wall de Pink Floyd en sus cumpleaños. Le gustaba The Wall y le gustaba Pink Floyd. Un día Mick Jagger se lo encontró en un hotel en Barcelona y lo cholulió un montón. Él no tenía demasiada idea de quién era Mick Jagger. Mick Jagger había estudiado a Borges en la universidad. Luis Elorta Spinetta fue a verlo un día, se asustó tanto que no volvió. Pero después escribió un tema para siempre, los libros de la buena memoria. A Borges le gustaban los tangos prostibularios, los de la vieja guardia, los tangos antes del tango canción, los tangos antes de Gardel. Un día se subió un taxi, estaban filmando un documental y quedó registrado Borges cantando tangos. Por defensa, no lo dice Tranviadel, Tranviango, del Tranviango argentino, que en la mitad del camino, ¿conoces eso? Es así, y un coche por defensa del Tranviango argentino, y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado, compañero que hace un lado, le dijo al del carro el cochero, y este contesta ligero, avisa si es comisario, o si lo nombrado alcalde, o se entera que soy otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. ¿Qué pasa que yo le dije a usted cómo es? Siéntese con eminencia en el sillón soberano. Si se sienta su presencia, se habrá sentado el humano. Que no quiere decir absolutamente nada, pero que tiene suficiente pompa, ¿no? Es pasar la palabra y de ver, pasar de la monotonía. Porque todo era pues se puede decir 2 horas. Recuerdo una vez, estábamos con Gannon. ¿Conocen a Gannon? No. Y un señor de Oxford que quería ver así cosas populares. Fuimos al carnaval de Lomas, que era muy concurrido, ¿no? Fuimos a un almacén y un payador y le estaban dando una fiesta a un peluquero. Esto ocurrió hace el año 30 por ahí, ¿no? Entonces Ulises quedó un poco asombrado. El payador cantaba, ¿no? Les voy a cantar ahora, señores, a un peluquero de las Lomas de Zamora, que corta con perfección la barba al Humberto Primo, el pelo a lo Napoleón, la barba a lo Napoleón, cualquier cosa, ¿no? Realmente yo sospecho que no sabían tocar la guitarra, que sabían 2 o 3 acompañamientos. Claro. Borges evocado desde el costado del tango. Después está la historia de la política pesada de la Argentina y Borges.
Era un modesto bibliotecario de una biblioteca de barrio cuando el peronismo empezó a ejercer el poder en la Argentina. Su madre fue procesada por pertenecer a un grupo de enemigos del gobierno, terminó en la cárcel. Borges radicalizó las ideas del antiperonismo. Lo nombraron entonces, sacándolo de su trabajo, inspector de corrales y de aves. Lo degradaron, pero le mantuvieron en el empleo público. Cuando hubo terminado ese periodo histórico, Borges fue titular de la Biblioteca Nacional, director de la Biblioteca Nacional con la Revolución Libertadora en 1955, y después de que hubo pasado todo el tiempo de la historia y él era un fenómeno del antiperonismo, la dictadura, las madres de Plaza de Mayo le ayudaron a tiempo a darse cuenta de un montón de errores. Para el peronismo que gobernó durante este siglo, para muchos de sus intelectuales, podría mencionar claramente a Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, a Ricardo Foster, un pensador de este tiempo, el de la anomalía del kirchnerismo, acaba de publicar un libro sobre Borges, a Ricardo Piglia, uno de los grandes críticos literarios de la historia argentina. La figura de Borges les pareció la figura del mayor escritor argentino. Han sido muchísimos: Alejandro Dolina, los borgianos de la línea peronista, Jorge Alemán, etcétera, etcétera, como para detenernos ese dato. Le tocó al peronismo recuperar una memoria histórica de un Borges más plural de lo que parecía anclado en los asuntos del antiperonismo, peronismo de los años 40 y 50. En un extraordinario aporte, el escritor, profesor y crítico literario Ricardo Piglia, tal vez el número uno de su especialidad, con una producción de la Biblioteca Nacional, hizo durante los años del kirchnerismo un extraordinario programa de televisión para tratar de explicar a aquellos que estuvieran distanciados de ello por qué Borges es un gran escritor. En los aviones de aerolíneas argentinas, en los anaqueles de la historia, en YouTube, estos programas subsisten para darnos una idea. Piglia no tenía nada que ver con el peronismo, estaba muy a la izquierda del peronismo en aquellos momentos y muchísimo menos con las ideas reaccionarias de Borges. ¿Cómo podemos analizar a Borges desde el futuro de Borges? ¿Por qué Borges es un buen escritor? Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer. Porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban, que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? Un pedacito de ese programa. En lo personal, como estudiante de la carrera de letras durante la dictadura militar en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, la imposición de los escritores de derecha, Borges, Bioy Casares, sobre el resto era tan fuerte que desarrollé una enorme fobia sobre Borges. Sumado eso a su antiperonismo y su gorilismo, calculen ustedes el nivel de la fobia. Lo había apartado en mi vida hasta que un día, durante los episodios de la Guerra de Malvinas, esa época, me llega un libro de Borges llamado La Cifra. Lo leí como quien lee algo que no debería leer y encontré algunos textos que me reconciliaron con Borges más allá de la política y de sus errores. El que me reconcilió mucho fue uno llamado Los Justos, que son una serie de versos que han originado docenas de análisis sobre a quiénes está o qué está diciendo Borges, pero que sencillamente habla de aquellas personas que nunca saldrán en los diarios y que sin embargo ayudan a construir un universo mejor. El texto de Borges dice: un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. El Borges más sentimental de todos, leyendo ahora
El texto llamado El poema de los dones es aquel en que termina hablando de la magnífica ironía de Dios que convirtió a un amante de los libros en un escritor ciego. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Pedro Aznar musicalizando un poema de Borges a uno de sus animales preferidos. El poema se llama A un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva la alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantalla